Mi nombre es Rodrigo Ayala, presentador, host, en algunos momentos mi propio invitado, y hablaremos de diversos temas que pueden ser de interés, tales como tecnología, liderazgo e incluso temas varios que pueden ser interesantes para el resto de los auditores. Sin más preámbulos, comencemos con este nuevo capítulo llamado ¿Nada es imposible? Parte 2. Tendinitis rotuliana. Fue el diagnóstico que me dio el traumatólogo después de ver los exámenes que me mandó a hacer. Y observó de que había una inflamación, el cual necesitaba terapia de kinesiología, cuyas terapias no iba a poder alcanzar a terminarlas, dado que tenía el avión pronto hacia Punta Arenas. ¿Qué fue lo que pude hacer? Bueno, alcancé a hacer unas pocas terapias de kinesiólogo, ¿cierto? Con una mochila, con peso, simulando lo que me iba a tocar en el parque de Torres del Paine. Una de las cosas que jamás pensé que iba a vivir gracias a este diagnóstico es que en las rodillas no iba a tener dolor. Todo lo contrario, el dolor lo iba a sentir al bajar. Y esto es porque mientras bajas, mientras corres bajando también, todo el peso de tu cuerpo se va hacia las rodillas, se va hacia tus partes inferiores. Pero a mí me da lo mismo. Hasta ese momento ya no había bajado, sino que todo era un camino en plano. Estaba feliz, estaba contento, ya que había pasado mi primera noche en el parque, había, por decirlo de alguna forma, sobrevivido. Tenía a mis amigos, Diego, Mauricio, que estaban ahí preparándose para salir también. Quedamos en salir juntos, por ende estaba muy contento de que no iba a andar solo por el parque. Cargamos todo. De hecho, estaba contento porque cada ración de comida del cual me alimentaba significaba que iba a ser menos peso en la mochila. Entonces, menos peso, menos sufrimiento en mi rodilla, ¿cierto? En la tendinitis. Guardamos todo, nos despedimos cariñosamente de los dueños del camping y luego de eso avanzamos en nuestra travesía, el cual fueron los lugares más lindos del mundo para mí. De todos los lugares que he conocido, este parque, esta travesía ha sido la que me ha marcado más en mi vida, lo más hermoso que he visto en todo el mundo. Tampoco he viajado mucho. Vi muchas cosas hermosas, no solamente vegetación, había mucha fauna, y disfruté harto el camino. Dentro de todo, en la medida que iba avanzando en los días, iba sintiendo un poco el dolor. Cada vez se iba acrecentando. El paracetamol no hacía nada, el ibuprofeno era pastillas de dulce. Entonces, cada vez avanzaba y tenía cierto temor de que el dolor no me iba a dejar poder avanzar. Sin considerar también de que la mochila estaba pesadísima y por mucho que iba comiendo y por ende disminuyendo el peso de la mochila por lo que debiera dolerme menos, esto no fue así. El dolor iba, incrementaba, el dolor bajaba mientras iba subiendo. Era muy extraño.
Era algo que de verdad no pensé que podía ser así. Bueno, el tema está en que fui con mis compañeros, con mis amigos, tuvimos momentos muy agradables con ellos. De hecho, recuerdo en un momento en que nos detuvimos, ellos me detuvieron y me dijeron: queremos hacer un brindis contigo. Y como, brindis, no tengo alcohol, sorry. No pensé que se podía traer. Y no traje nada. Sacaron una botellita bien pequeña de whisky. Raspamos hielo de lo que había ahí en el suelo, ¿cierto? Raspamos un poco e hicimos un brindis por lo que habíamos hecho, por lo que hemos logrado y por habernos conocido. En un momento, cuando llegamos, ¿cierto?, a uno de los tantos campings que hay, en la medida que íbamos avanzando por cada uno de estos campings, íbamos encontrándonos con menos gente. Probablemente porque mucha gente se devolvía, y fue lo que vimos en algunos casos, gente en el sentido contrario. También porque había gente que se tomaba su tiempo, se quedaba 2 días en los campings, iban avanzando muy, muy, muy lentamente. Y me di cuenta de que en la medida que iba avanzando en el camino, aumentaba la dificultad. Aumentaba mucho la dificultad. Y cuando ya siento que llegamos a la mitad del camino, mi cuerpo me dice: ya no puedes. Este es tu punto, hasta acá llegaste. Me dolía todo. Estaba cansado, me dolía el cuerpo, me dolía la rodilla por la tendinitis. Sentía que ya no daba más y recién estaba solamente en la mitad. Entonces, dentro de mi desesperación, me acerco ahí a un guardaparque de la CONAF y le digo: disculpa, ¿sabes? Creo que no doy más. Necesito salir del parque ahora. En lo que el guardia de la CONAF me mira y me dice: que no te entiendo, me dice. Y le digo: no puedo. Estoy con una tendinitis, me duele más, ya no puedo seguir avanzando. Entonces necesito, en mi sueño, no sé, era como una extracción, como que llegaba un helicóptero. Pero eso lo pensé. Yo le dije: solo necesito salir de acá. El tipo de la CONAF me dice: mira, eso no existe, ¿ya? No es que tú digas ya no puedo más y viene alguien y te saca a este lado. Nadie ha logrado eso, a menos que tengas un accidente gravísimo, y aún así, porque intentan llevarte entre varias personas. Entonces al final me dijo: como estás en la mitad, tienes 2 opciones. Vuelves caminando la mitad que ya había hecho, o sigo avanzando la mitad que me faltaba, que estaba justo en el medio. Era exactamente la misma cantidad de kilómetros.
por decir algo, quizás habré avanzado 45 kilómetros y me quedan 48 kilómetros. Claramente la dificultad, la que venía, era un poco más avanzada. Pero ahí es cuando uno saca fuerza desde adentro y empiezas a decirte: tú puedes, lo vas a lograr, no va a pasar nada malo, y si pasa algo malo no importa, porque lo vas a lograr. Justo fue un punto en que alguien me dice: lo que vas a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora, es el punto más difícil de toda la ruta. Si pasas este punto, lo vas a lograr, vas a poder decir que lo lograste, que cruzaste, etc. Pero muchas veces me decían de que quizás es mentira, o para poder agravar las cosas y sentirse mejores, decían que había gente que se quedaba a la mitad del camino para poder llegar al siguiente camping al cual nos encontramos. Recuerdo haber estado nervioso. Vi al guardaparque de la CONAF, lo vi de lejos. No le iba a decir: señor, quiero volver. Pero lo miré pensando en: me toca la parte más difícil para poder llegar al siguiente camping. Estoy atrapado en la mitad. Hay que hacerlo. Pero no niego de que estaba nervioso. Y creo que este es otro aprendizaje que logré obtener en el viaje. Es de que tener miedo no es algo malo. Dudar no es malo. Ambas son cosas que te hacen darte cuenta de que vas a hacer algo peligroso, probablemente. Por ende, tienes que tomar resguardos. En ese momento, cuando empecé a pensar en lo que se me venía, en lo que me estaban comentando y etcétera, bueno, mi resguardo fue sujetarme bien la rodilla, ¿cierto? Apretármela, hacer una compresión, alimentarme bien, porque al otro día iba a hacer este trayecto. Entonces debía alimentarme bien, debía hidratarme bien, tenía que abrigarme. Entonces, como que todo este miedo, todo este estado de alerta que tenía, me hizo poder prepararme. Me hizo, como dije anteriormente, tomar mi resguardo. Llego el otro día, despertó Diego, Mauricio, y soy yo quien empiezo a dar ánimo. Empecé a decirle: vamos, chiquillos, vamos, que lo vamos a lograr. Y era como, el día anterior estaba pidiendo que me rescataran, que hicieran una extracción a través de un helicóptero. Y ahí estaba yo en ese momento dándole ánimos a mis compañeros para poder lograr lo que supuestamente era el trayecto más difícil. Avanzamos. Bueno, me di cuenta que obviamente no habían zonas de escape, no habían salidas, no había nada. Así que me lancé con todo. Me habré tomado, no sé, unos 3 paracetamol y 2 ibuprofeno.
Eh, grité con todo mi ánimo para sacar ahí la ansiedad y los nervios. Fuimos avanzando. Siendo sincero, sí. Fue una caminata bien larga, con mucha inclinación. Costó muchísimo poder subir, aunque estuviéramos con bastones, ¿cierto? De trekking, igual era complicado. Llegó un punto en que estábamos al descubierto y el viento nos azotaba por ambos lados. Costaba mucho mantenerse en pie. El frío pegaba fuerte. Tocó un poco de viento blanco. Creo que quizás fue algo estúpido de mi parte, no sé. Pero cuando estaba todo eso ocurriendo, en vez de agachar e intentar salir lo más pronto posible, como que tomé mis bastones, me apoyé sobre ellos para poder estacarme, por decirlo de alguna forma, y sentí eso. Sentí lo que estaba viviendo, sentí los vientos laterales, sentí el frío, sentí el viento blanco en la cara. En el momento no supe por qué lo estaba haciendo. Sentí que necesitaba vivir eso. Hoy, mirando hacia atrás, creo que de alguna forma era para sentir algo que no lo iba a volver a vivir quizás en otro momento, para darme cuenta que era algo terrible, pero no lo era tanto, y necesitaba saberlo y sentirlo en aquel momento y en aquel lugar. Y es algo que probablemente sea para algún análisis posterior mío, ¿cierto? Pero ahí está, destacado, sintiendo muchas cosas que la naturaleza no me está entregando. Después de todo, avanzamos, seguimos en el punto que se supone que era como el punto más alto. Y creo que llegó un momento en que me emociono mucho, porque empiezo a ver el glaciar Grey, y en realidad, bueno, era gigante, enorme, ostentoso, algo que realmente me supera hasta el día de hoy, la sensación. Y nada, tomé fotos, observé harto, y cuando estaba ahí en lo más alto, después de haber pasado todo, me dije a mí mismo, bueno, lo logré. Creo que todos los miedos que intentaron infundarme y todo eso que yo mismo también me fui asustando, eran solo miedos, y que aquel miedo me ayudó para haberme preparado, para sentirme quizás más confiado en los momentos en que necesitaba estar tranquilo. Luego de eso seguimos avanzando para poder llegar al siguiente camping, y ahí llego a una suerte de un camping de emergencia. No pude seguir avanzando porque la tendinitis ya no daba más.
Pero es divertido porque ahí durante el camino, en todo el trayecto anterior, desde que partí el primer día hasta aquel día que debía haber sido como el cuarto día o una cosa así, ayudé a mucha gente. Ayudé a gente que no tenía agua, les regalé gran parte del agua que yo estaba cargando. Gente que se estaba desmayando, les di comida que tenía racionada, se las di. Como que sentí como una hermandad dentro del parque, como si fuéramos todos una gran familia. Y cada vez que veía a alguien complicado, simplemente me acercaba y los ayudaba. Es divertido porque, hablando de gente, creo que no me esperaba hablar tanto inglés como lo hablé en esos días. Había mucho extranjero de Europa, Estados Unidos, etc. Y con todos fueron muy simpáticos conmigo. Yo siempre también ahí explicando, ayudando, etc. Y acá ocurre algo que es producto de esto, y es de que después de haber avanzado este camping de emergencia, mientras estaba recolectando agua dentro del parque, un río o algo por el estilo, estaba recolectando. Y bueno, yo ya me había separado de Diego y Mauricio. Ellos tuvieron que seguir. A mí solamente me dejaron detenerme en este camping de emergencia porque vieron que yo estaba lesionado y que no podía seguir caminando, así que de los chiquillos me despedí temporalmente en ese momento y después los vi saliendo del parque, pero bueno, esa es otra historia. Entonces estaba recolectando agua y de repente me dicen: hola, ¿tú eres Rodrigo? Y yo como me levanto y veo una pareja que no los conocía, nunca había hablado con ellos, perdón. Y les digo: sí, soy Rodrigo. ¿Y ustedes quiénes son? No, somos hermanos y supimos de ti en unos campings más atrás, de que eres un tipo súper buena onda, de que ayudaste a mucha gente y de que vas con una tendinitis rotuliana y mira, te teníamos esto. Y me pasan unas cintas, no eran tapes, pero eran unas cintas para poder contener ahí el lugar donde estaba el dolor. Fue tanta la emoción que los abracé a ambos como si fueran mis mejores amigos. Los apreté mucho porque fue muy alegre esa situación. Nos quedamos hablando, les di muchísimas las gracias a ambos chicos. Y ahí pensaba en que ser bueno sí trae consecuencias al fin y al cabo. Hay mucha gente que dice: ¿para qué voy a ayudar a alguien si da lo mismo? No pasa nada. Y en este caso yo ayudé gente, pero porque quería hacerlo. Sin buscar algo. Solamente quería hacerlo. Y de repente tuve esta linda sorpresa que más allá de la cinta que me entregaron y todo, fue como que me estaban buscando. Que me estaban buscando para ayudarme de vuelta. Fue hermoso. Creo que
Es parte de ayudar a quienes no conoces. De que algún día alguien lo va a hacer por ti. Empieza ya a cerrarse ya los últimos días, ¿cierto? Llego a un refugio llamado el Refugio Chileno. Instalo mi carpa, como algo, conozco unos italianos, ¿cierto? Y ahí, bueno, la idea era poder hacer la caminata para poder ver las torres del Paine, el cual era el punto cúlmine de todo el paseo. La idea era poder salir como a las 3:30, creo, 4, no me acuerdo exactamente. Cosa de que poder llegar a las torres antes de que amaneciera. Entonces estaban todos ahí preparados para salir 3:30 y dije, ajá, me voy a adelantar. Me quise adelantar solamente para poder caminar tranquilo, qué sé yo. Me levanté como a las 3, ordené lo que necesitaba y salí a las 3:10 más o menos. Y acá ocurre algo muy divertido porque camino, llevo como 30, 40 minutos caminando. Y en eso veo unos ojos brillar, mirándome fijamente al medio del camino. Y ahí es cuando me acuerdo cuando llegué a las Torres del Paine, llegué al parque, perdón, y me dicen de que podría encontrarme con un puma. Entonces la instrucción que te dan ahí es de que tienes que enancharte, es decir, abrirte de brazos, ¿cierto? Crecer, ponerte en puntilla, levantar los brazos y gritar muy fuerte, cosa de que si realmente es un puma, la idea es que te vean enorme, que te vean como algo que pueda hacer daño, ¿cierto?, al puma. Entonces veo esto brillante y dije, oh no, mentira que esto es un puma, todo por salir temprano. Entonces empiezo a engancharme, empiezo a crecer y antes de gritar moví mi cabeza porque estaba con una linterna frontal, moví un poco mi cabeza y me doy cuenta que era un animalito, no era un puma, era un zorrito, un pequeño zorro. Casi me mando el grito, como dicen por ahí, casi me pego el show. Bueno, seguí avanzando, estaba este zorrito que me acompañó por unos cuantos metros. Iba mirando y vi como iba ahí como acompañándome de alguna forma. Y empiezo a llegar a las torres, empezó a hacer un frío horrible. Mis rodillas ya eran un dolor enorme. Lo único que sé que era un dolor, más encima que el camino había que saltar, bajar, subir. Entonces yo ya estaba entregadísimo. Con toda la oscuridad miro hacia atrás y veo como una cuncuna, por decirlo de alguna forma, de gente con sus linternas frontales avanzando. Era mucha gente. Yo era el primero, probablemente.
Y llego a las torres, veo a la gente llegar, las torres estaban ahí oscuras. Por suerte estaba despejado, que es la idea de que te toque, ¿cierto?, el clima. Empieza a amanecer y los primeros rayos de sol se empiezan a reflejar directamente en las torres, haciendo que las torres del Paine se vean naranjas, que era el objetivo final, el cual, si tú ves las torres del Paine naranjas, es porque lo lograste, tuviste suerte, el clima te acompañó, etcétera, etcétera. Y ahí está, observando lo lindo de lo que era esta proyección de las torres del Paine. Y ahí llega el momento en que aunque faltara volver y hacer muchas cosas, es ese momento cúlmine en donde digo, lo logré. Porque realmente lo logré. Este capítulo ya ha llegado a su fin, pero no te desesperes, que ya llegarán pronto. Si no quieres perderte ninguno, por favor, suscríbete.